¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro video más de su canal de Xeno Chikara. Regresamos después de mucho tiempo con los unboxing, con la parte del anime, de los mangas. Lo tenemos un poco olvidado, pero quisimos retomarlo, y ahora en estos tiempos de Navidad, pues bueno, Santa Claus se lució y nos trajo el One Piece, el barco, el Merry de Lego, completito. Y le vamos a hacer su unboxing porque son 1376 piezas que hay que armar por completo. Pegar estampas, hacer todo lo que trae de lo que es la serie que ya está próxima a estrenarse, la segunda temporada. Y estamos muy emocionados porque este era uno de los objetivos que tenemos para cerrar de forma increíble este año. Vamos a darle, para también ver qué es lo que trae, porque trae unos carteles de Se Busca. No sé si venga uno diferente, creo que viene uno diferente por cada caja, si no voy a comprar cada caja para tener todos juntos, por supuesto que no. Pero bueno, aquí van a ver ustedes ahorita unas tomas de lo que es la cajita antes de abrirla, de este One Piece, el Merry, el símbolo. No es de la generación Z, muchachos, es del One Piece. Así es que yo soy Toño Vázquez, esto es Xeno Chikara. Vamos a darle a este unboxing y armado del barquito de One Piece. Listo, pues ahora sí, vamos a ver qué trae. Ándale pues. Vamos a quitarlo de aquí. Las bolsas vienen numeradas. Hay que seguir el instructivo, no se puede armar nomás porque uno quiere armarlo. Como porque sí. Vean, viene con su numerito. Me gusta esta nueva modalidad de papel, porque antes eran bolsas y bolsas transparentes, como resellables, pero que se pueden ir digamos coleccionando el 1, el 7, el 3, la bandera. Bueno, no le llaman banderas, ¿cómo le llaman esto? Bueno, no me acuerdo, el chiste es que es lo que va adelante. El 4, 10 bolsitas diferentes. Los mástil para armar la vela, sí es la vela, ¿no? La vela del barco. Me gusta mucho el vinil con el que viene hecho. Y esto que es, podría ser el instructivo, podría ser algo así más, pero bueno, ahorita vamos a ver de qué es, vamos a abrirlo todo. Pero la caja, pues la caja está hermosa, vean nada más. Estas cosas no se pueden, después de armar no se puede tirar a la basura, se tiene que guardar, ¿ok? 2 horas después. Listo, pues ya tenemos la parte 1, que es hasta la hoja 22 del instructivo. Algo que se agradece mucho es que traiga esta piececita que es para desmontarlos cuando algo no queda bien con esto, porque a pura mano siempre cuesta trabajo. Entonces acá está todo siguiendo el instructivo, la bolsita número 1 que la vamos a guardar. Y viendo en otros unboxing del barco, me parece raro encontrar estas bolsas de papel. He visto que en los otros viene bolsa de plástico transparente, como les platicaba al inicio. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, esta es la parte 1 del barco. ¿Ven? Todavía no tiene mucha forma. Inclusive lo bueno es que el barco se abre y tiene muchos compartimentos. Ya lo vamos a ver. Aquí está la parte de la bolsita 1 y tuvo sobrantes. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Listo, pues ya está la parte 2.
Creo que acá, sí hubo faltantes de la bolsa 2. Los vamos a guardar por acá. Y aquí es lo interesante que ya no salen los primeros personajes. Aquí con Zoro, con sus katanas malditas. Y aquí está. No sé por qué. Bueno, iba a decir una cosa. Y ya no nos falta acomodar esta parte de la comida, que es la pizza de Sanji. Lo gracioso es que corta la pizza con un machete. Esto es su bebida de Zoro, ¿no? Entonces esta bebida de Zoro va al revés, va por acá. No me lo he puesto así, yo creo. Un utensilio, que es como un trinche. Este también va acá. Luego la sartén. Este entonces va a ser la cocina. Me imagino que es la cocina de Sanji. Estos son como un tipo de platos. Esto va por acá. Y pues, si no les ponemos a Zoro que se ponga a ingerir su bebida, pues ya andará por acá. Entonces ya está la parte 2. Y aquí ya vamos en el 45. Son aproximadamente 20 hojas por apartado. Aquí ya vamos a empezar con la 3. Para no hacer el video más largo, ya vamos en la página 126. Ya este es del 3, 4 y 5. Ahorita vamos a ir por el 6. Pero ya nos salió el cocinero Sanji. Ya está casi construida toda su cocina. Inclusive trae aquí su sillón, su mandarina. Toda la cocina completamente realizada. Ya lo van a ver en las escenas. Pero aquí está Sanji en su cocina. Ahí está. Listo, vamos a ver qué tal va. ¿Qué tanto más vamos a hacer? Aquí viene su paliacate de Zoro, que es lo que decía hace un momento por su pelo verde. Se le puede quitar y se le puede volver a poner. Ahí. Bueno, así. Ahí está. Listo. Y ya nos salieron los carteles, pero repetido. Eso es lo único malo. ¿Se imaginan que hay que volver a gastar para tener todos? Vamos a ver si nos salen. Creo que son 4. Vamos a ver cuáles otros nos van a salir. Porque estos son los de Luffy. Doce en punto, medianoche. Y por fin se acabó después de 6 horas. Este es el resultado completo. 6 horas de poder hacer esta chulada. Ahorita les vamos a hacer unos zooms a la imagen. Pero este es el barco completo del Going Merry. Una chulada total. Este artículo de Lego. Con lo que les comentaba de todo el instructivo, que hay que seguirlo al pie de la letra por completo. Son 250 hojas aproximadamente, 262 hojas. Algunas publicidades, muy pocas, pero todo lo demás está diciendo paso a paso
cómo hacerlo. Algunos sobrantes, algunas cosillas por más de ahí, los stickers que también les habíamos enseñado. Y pues bueno, vamos a ver el detalle del barquito del Going Merry de One Piece. Bueno, aquí está el detalle. Ahora sí, miren, aquí está. Que este era como que el más querido. Bueno, no es tanto mi favorito, el Luffy. Está voltando hacia abajo. Casi no se ve. Ahí está, ya lo acomodamos. El bueno de Luffy. Sombrero de paja. Acá está Zoro, ya lo pusimos ahí. Y por acá están, pues, quiero pensar que son bebidas. Ya ven que Zoro es medio borracho. Aquí está su cofre con varias cositas, no sé, que sean como frutas, algunas cosillas por ahí, cosas de comida. Y si nosotros quitamos esta parte, aquí hay como un tipo de habitación. No sé si alcanzan a verlo, lo alcanzan a ver bien. Ahí está. Y eso sale a prueba. Eso está genial, la verdad es que genial. Por acá arribita tenemos al bueno de Usopp, el vigilante, vean, ahí está checando para poder gritar tierra a la vista, algo por el estilo. Nami, sus árboles de mandarinas. Acá también está toda esta parte de las velas. Me encanta cómo se ve esto. Mal utilizado. No me voy a meter en cosas políticas, pero no me gusta cómo utilizan este hermoso símbolo de los sombreros de paja. Y otra de las cosas interesantes que ven aquí es que uno puede quitar esta parte, miren. Y aquí está lo que les mostraba en otro lado. No se alcanza a ver muy bien, lo voy a mover para que le dé la luz. O lo voy a levantar con mucho cuidado porque imagínense volverlo a armar. Ahí está la cocina, el silloncito. Y aquí que es donde tienen las mandarinas, los árboles de mandarina. Se puede abrir de esta manera. Y aquí tienen más utensilios. Y lo podemos quitar. Y ahora sí se ve. Ahora sí se puede ver toda la cocina de Sanji. ¿Se dan cuenta? El detalle es grandioso, grandioso. No sé quién es la persona que diseña todo esto, pero es una persona o una empresa muy grande, qué sé yo, que de verdad sorprende todo lo que hacen con este tipo de artículos. Hay que ponerlo, hay que guardarlo, hay que ponerle cola loca como la película de la gran aventura Lego, puede ser. Pero bueno, esto es el inside, vamos a llamarle, de el Going Merry. Y otro de los compartimentos como muy secretos, vaya, aquí donde está el Massive, vean, ahí está. Y ahí están los carteles del Se Busca. Dos, les habíamos mostrado hace un momento, dos de Luffy, ahí está el primero. Segundo de Luffy, repetido, caray, ahí está Mihawk. Y Baggy, vean nada más. Baggy. Y ahí están como digamos que podemos decir que los tesoros, porque hay comida, hay un pretzel, voy a enfocar, ahí está, hay un pretzel, ahí está una manzana, un plátano, son como los tesoros, y ahí es donde uno baja para entrar a la cocina de Sanji. Pues bueno, ahí estuvo el unboxing de este Going Merry de One Piece, ya lo vieron un poquito más a detalle. No grabé todo el armado porque les digo fueron casi 6 horas. Imagínense tener la cámara aquí 6 horas y aunque le metiéramos la velocidad lo más rápido, hubiese sido un montón de material. La verdad no estaba dispuesto a hacerlo así. Se hubiera vuelto más tedioso. Puse algunos de los highlights del armado. Pero bueno, les digo, vale mucho la pena. La verdad que en esta temporada de regalos, de fiestas y todo, tuvo un muy buen descuento. Por eso se pudo adquirir de esto que es pues no sé si ya llamarle obsoleto porque ya viene la temporada 2 de Netflix. Eso sí hay que hacer hincapié en esta parte de la versión, no es del anime ni del manga. Pero vale muchísimo la pena, les digo, todo este hermoso producto para nosotros que somos fanáticos del One Piece y de los Mugiwaras.
¿Qué más les puedo decir? ¿Lo quieren ustedes para un regalo? Pueden hacerlo para un regalo, para estas fechas. Ya viene el Día de Reyes también. Así es que es una muy buena oportunidad. Hay otros modelos. Vaya, está el de Baggy, está uno de una lanchita, no me acuerdo cómo se llama. Son unos 5 o 6 aproximadamente. Y está el más gigantesco, que es el del barco del restaurante, que viene todavía en la temporada número 1. Ese sí es gigantesco, pero su costo es muy alto. Ojalá, lo digo así, pudiéramos tener para adquirirlo y poder hacer un unboxing. No sé, usted nos va a ayudar si le deja like, nos pone un comentario, lo comparte con otras personas que cree que les pueda interesar esto, y eso nos va a ayudar mucho a nosotros como canal, de que no sé, en algún futuro podamos ir por esa preciosura, porque la verdad es que si esta caja les parece grande, esa es gigantesca totalmente. Esto fue nuestro video del unboxing del Going Merry de One Piece. Yo soy Toño Vázquez, el especial navideño. De navideño no tuvo nada, pero fue el regalo de Santa Claus de Seno Shikara. Así es que, pues bueno, que pasen una feliz Navidad, o ya la hayan pasado, que hayan festejado muy bien. Nos vemos para el final de año, porque vamos a tener muchísimas más cosas. Yo soy Toño Vázquez, un gran aplauso, un gran abrazo para todos ustedes. Adiós.